Escucha bien lo que te voy a decir, porque esto no lo vas a leer en ningún informe oficial, ni lo vas a ver en las noticias de la tarde. Los civiles creen que una escena del crimen es solo un lugar donde ocurrió una tragedia, un espacio lleno de sangre y desorden que debe ser limpiado y procesado. Pero para nosotros, los que llevamos la placa y hemos tenido que quedarnos solos custodiando esos sitios en la madrugada, la realidad es mucho más perturbadora. La muerte no es un evento que termina cuando el corazón se detiene. La muerte es un cambio de frecuencia, un desgarro en el tejido de la realidad que deja un agujero abierto por el que se filtra algo que no pertenece a este mundo. Cuando la cinta amarilla se estira y las sirenas de las patrullas se pierden a lo lejos, el silencio que cae sobre la habitación no es un vacío. Es una presencia física que te presiona el pecho y te obliga a recordar que ya no estás en un lugar seguro. Te quedas ahí, con tu linterna y tu radio, siendo el único testigo de lo que queda cuando la vida se retira. El umbral de lo macabro se cruza en el momento exacto en que dejas de escuchar el ruido de tus compañeros y te das cuenta de que el aire ha dejado de moverse. Es una transición casi imperceptible pero absoluta. Sientes cómo la temperatura baja 3 grados de golpe, no porque entre aire frío de la calle, sino porque la energía de la habitación se ha agotado. Los objetos que te rodean, los muebles, las fotografías en las paredes, todo parece adquirir una textura diferente, como si estuvieran cubiertos por una capa de ceniza invisible que solo tú puedes sentir. En ese momento entiendes que la seguridad de tu uniforme es una ilusión. Tu placa no te protege de lo que se queda vibrando en las esquinas de una habitación donde alguien exhaló su último aliento con terror puro. He pasado noches donde el peso de ese silencio era tan insoportable que podía escuchar mi propio pulso retumbando en mis oídos como si fuera un tambor de guerra en medio de un funeral. Miras el contorno de tiza en el suelo o las manchas oscuras que ya han empezado a secarse y sientes una conexión eléctrica. Una especie de llamada que te invita a mirar hacia donde no hay nada visible. Es una invitación peligrosa. El umbral está ahí, abierto de par en par, y tú eres el único centinela en una frontera que nadie debería vigilar a solas. La muerte ha dejado una marca, una cicatriz en el espacio, y mientras el resto del mundo duerme bajo la falsa manta de la normalidad, tú estás ahí, respirando el mismo aire que la víctima respiró en su último segundo de agonía. No es solo miedo, es una náusea espiritual que te advierte que el velo es mucho más delgado de lo que nos atrevemos a admitir. Entiendes que las paredes de esa casa han dejado de ser ladrillos y cemento para convertirse en una grabadora de pesadillas. Te preguntas si lo que estás viendo es el presente o si la intensidad de lo ocurrido ha doblado el tiempo para dejarte atrapado en el instante del crimen. Prepárate, porque lo que viene después de ese primer silencio es lo que realmente desmantela la mente de un oficial y lo persigue hasta su propia tumba. La densidad del aire estancado. Lo primero que aprendes a identificar cuando te quedas solo en una escena del crimen es que el aire deja de comportarse como un gas para volverse una sustancia casi sólida. Se siente como si estuvieras sumergido en un tanque de aceite invisible que se resiste a cada uno de tus movimientos. No es una sensación psicológica, es una presión física que notas en tus tímpanos y en la boca del estómago. Este fenómeno ocurre porque la atmósfera de la habitación se satura con la última exhalación de la víctima, un suspiro cargado de adrenalina, cortisol y un terror que se niega a disiparse por las ventanas abiertas. El oxígeno parece haber sido desplazado por una mezcla espesa de ozono y un regusto metálico que te quema la garganta con cada bocanada que intentas tomar.
He estado en apartamentos donde el aire era tan denso que sentía que mis pulmones iban a colapsar, como si la habitación misma estuviera intentando asfixiarme para silenciar al único testigo vivo que queda en el lugar. El aire estancado tiene una memoria viscosa que te rodea. Si te quedas muy quieto en la oscuridad, puedes sentir las corrientes de calor residual que flotan en el ambiente, indicándote con una precisión aterradora el camino exacto que recorrió la lucha o el punto exacto donde la vida se apagó. Es un aire que no circula, aunque las puertas estén de par en par y sople el viento afuera. El espacio interior se ha convertido en una cápsula del tiempo hecha de estática y dolor. Los oficiales novatos suelen pensar que es el olor a sangre lo que les provoca ese mareo súbito, pero los veteranos sabemos que es la densidad de la atmósfera lo que realmente te quiebra. Es la sensación de que estás respirando los fragmentos moleculares de una existencia que fue arrancada violentamente de su cuerpo. El ambiente se vuelve tan opresivo que empiezas a sudar, a pesar de que el termómetro marca temperaturas bajo cero. Es un sudor frío y pegajoso que se te adhiere al uniforme como si fuera una segunda piel, haciéndote sentir una suciedad interna que ninguna ducha podrá borrar. Esa pesadez ambiental es la primera advertencia de que has entrado en un territorio que ya no pertenece a los vivos. Tu cerebro busca explicaciones lógicas sobre la ventilación o la presión atmosférica, pero tus instintos te gritan que ese aire no es apto para ser respirado por un ser humano sano. Es el aire de la muerte, una atmósfera que ha perdido su capacidad de sustentar la vida y que ahora solo sirve como un conservante para el sufrimiento que se impregnó en las paredes. Cuando caminas por la escena, sientes que atraviesas telarañas invisibles que se te pegan a la cara, hilos de una energía que ya no tiene dueño, pero que sigue buscando dónde anclarse. El aire estancado es el heraldo de todo lo que sigue, el primer paso en la desintegración de tu seguridad mientras vigilas lo que ya no puede ser salvado por nadie. Si alguna vez sientes que el aire se vuelve tan pesado que podrías cortarlo con un cuchillo, ten mucho cuidado. Significa que la habitación ya te ha detectado y que estás empezando a formar parte de su inventario de tragedias permanentes. No es solo que estés en la escena, es que la escena ya está dentro de ti. El fenómeno del eco biológico. Hablemos del sonido, pero no de ese que escuchas con los oídos en tu día a día, sino de algo mucho más profundo y perturbador que solo entendemos quienes hemos vigilado la muerte en soledad. Tienes que entender que el sonido no es solo aire vibrando, es energía pura. Y cuando esa energía se genera a través de un trauma violento, de un grito que se corta en seco o de una lucha desesperada por la supervivencia, no se disipa simplemente en el ambiente. Esa vibración se incrusta en las paredes, se filtra en la madera del suelo y queda atrapada en la estructura misma de la habitación como si fuera una mancha de humedad que nunca se seca. Es lo que llamamos el eco biológico. No es un fantasma repitiendo una escena, es la materia orgánica del edificio devolviendo la frecuencia del dolor que absorbió. Cuando te quedas solo en esa escena, después de que el cuerpo ha sido retirado y los técnicos se han llevado sus equipos, el silencio empieza a agrietarse. Al principio crees que son los crujidos naturales de una casa vieja, pero luego notas el ritmo. Es un ritmo humano. Es el sonido de alguien arrastrando un pie sobre la alfombra, un roce seco y constante que parece venir de todas partes y de ninguna a la vez. Recuerdo perfectamente una guardia en un apartamento del cuarto piso, donde una mujer había luchado por su vida durante casi una hora. La habitación estaba vacía. El cordón policial bloqueaba la entrada y yo estaba sentado en el pasillo, justo frente a la puerta abierta.
El silencio era absoluto hasta que escuché el sonido de una silla arrastrándose. Fue un chirrido corto, metálico, idéntico al que escuchamos en las grabaciones de la reconstrucción del crimen. Entré con la linterna en la mano, esperando encontrar a un intruso, pero la silla estaba en el mismo lugar, marcada con el número de evidencia 4. Me quedé allí, conteniendo el aliento, y entonces lo escuché de nuevo, pero esta vez no vino de la silla, vino de las paredes. Era un susurro jadeante, una exhalación forzada que se repetía cada 10 segundos exactos. No eran palabras, era el sonido de unos pulmones colapsando, una frecuencia acústica que el papel tapiz estaba reproduciendo porque se había quedado impregnado de ese último momento de agonía. El eco biológico es una tortura para los nervios porque tu cerebro intenta buscar el origen de la fuente sonora y no lo encuentra, porque la fuente es la habitación entera. Lo más aterrador es cuando el eco se vuelve táctil. Sientes la vibración del sonido en la planta de tus pies, como si el suelo estuviera gritando en una frecuencia tan baja que solo tus huesos pueden procesarla. Es un bucle infinito de terror acústico. La escena del crimen está reproduciendo el evento una y otra vez, grabada en la memoria molecular del entorno. He visto oficiales veteranos romperse y salir corriendo de una casa porque no podían soportar el sonido de unas uñas rascando la madera por debajo del barniz, un sonido que sabíamos que pertenecía a la víctima intentando abrir una puerta cerrada con llave. No hay forma de apagar ese sonido. No importa si te tapas los oídos o si pones música en tu radio. El eco biológico se transmite a través de la estructura, entra por tus pies y sube por tu columna vertebral hasta que sientes que tú también estás participando en la lucha. Es una resonancia que te conecta con el pasado de una forma violenta. Entiendes entonces que el lugar ha dejado de ser una propiedad inmobiliaria para convertirse en un órgano vivo que sangra sonido. El eco biológico es la prueba de que la violencia deja una marca física en el mundo. Una cicatriz sonora que solo se revela cuando el ruido del mundo desaparece y te deja a solas con lo que queda de la víctima. Ese sonido se queda contigo. Horas después de terminar el turno, mientras intentas dormir en tu propia cama, el silencio de tu casa empezará a parecerte sospechoso. Empezarás a buscar ese mismo ritmo, ese mismo roce en tus paredes, preguntándote si el lugar donde vives también está guardando ecos de tragedias que ocurrieron antes de que tú llegaras. El eco biológico no es una grabación que se borra, es una herida abierta en el tiempo que sigue supurando ruido mucho después de que la sangre se haya limpiado. Y lo peor es que, una vez que aprendes a escucharlo, ya no puedes volver a ignorar el lenguaje de las paredes muertas. Te das cuenta de que cada habitación tiene algo que decir, y la mayoría de las veces es algo que preferirías no haber oído nunca. La vibración de la evidencia, inerte. Mira esos pequeños caballetes amarillos con números negros que ponemos al lado de cada pista en una escena del crimen. Para la gente que lo ve por televisión, son solo marcadores, una forma de organizar el caos de una tragedia. Pero para nosotros, cuando nos quedamos solos, custodiando el lugar, esos números se convierten en lápidas individuales de algo que se niega a morir. Tienes que entender una cosa fundamental. La materia no es inerte cuando ha estado en contacto con la violencia extrema. Un cuchillo, un zapato desparejado, un teléfono con la pantalla rota o una simple alfombra manchada dejan de ser objetos domésticos para convertirse en recipientes. Absorben el impacto emocional del momento como si fueran esponjas de energía oscura y con el paso de las horas empiezan a emitir una frecuencia que puedes sentir en la punta de tus dedos. Es lo que llamamos la vibración de la evidencia inerte.
No es electricidad ni es una falla en tus nervios. Es el peso de la historia que ese objeto guarda y que está intentando expulsar porque ya no cabe en su estructura física. He pasado noches enteras vigilando habitaciones donde el zumbido era tan fuerte que parecía que había un generador eléctrico encendido justo debajo de mis pies. Te acercas al objeto número 5, que quizá es un simple jarrón roto, y al poner la mano cerca, notas que el aire a su alrededor vibra de forma distinta. Es un temblor fino, una oscilación que parece venir de una dimensión de puro dolor. Los objetos no están quietos. Si te quedas mirando fijamente un marcador de evidencia en la penumbra, notarás que parece desenfocado, como si su realidad estuviera vibrando tan rápido que tus ojos no pueden captar sus bordes. Esa frecuencia aumenta a medida que la noche avanza y el silencio se vuelve más denso. Es como si los objetos se estuvieran comunicando entre ellos, compartiendo los fragmentos de la pesadilla que cada uno presenció desde su ángulo. Es una orquesta de objetos malditos que tocan una melodía que solo los que estamos solos ahí dentro podemos percibir con una claridad aterradora. Recuerdo una vez que tuve que custodiar el sótano de una casa donde se había cometido una atrocidad con herramientas de carpintería. Cada sierra, cada martillo y cada clavo marcado con su respectivo número amarillo emitía un sonido metálico sordo, un rascado constante que hacía que me dolieran los dientes. Al principio intentas ignorarlo, te ajustas el cinturón de servicio y revisas tu radio, pero el zumbido se te mete por los poros. No puedes escapar de la sensación de que esos objetos están saturados. Están tan llenos de la esencia de la víctima y del odio del agresor que han dejado de ser materia para convertirse en una forma de memoria sólida que late. Si cometes el error de tocar uno de esos objetos sin guantes, la vibración te recorre el brazo como una descarga de estática helada que te llega directo al corazón. Es una contaminación espiritual que no se quita con jabón. Sientes que el objeto te está transmitiendo el último pensamiento de quien lo sostuvo, una ráfaga de miedo puro que te deja sin aliento y te obliga a apartar la mano de golpe. Lo más perturbador de esta vibración es que cambia el peso de las cosas. Un objeto pequeño, como un anillo o una llave, se siente como si pesara una tonelada debido a la carga de lo que representa. Esa densidad es lo que acaba por agotarte mentalmente. Estás rodeado de cosas que están gritando en una frecuencia que no puedes silenciar. Sientes que los números amarillos están vigilando una colección de trofeos de una guerra que perdimos. Cuando el equipo forense llega al día siguiente para recoger la evidencia, los ves manipular las bolsas con una frialdad técnica que te asombra, porque tú sabes que lo que se están llevando no son solo pruebas, son fragmentos de un horror que sigue vibrando. Se llevan el zumbido en sus furgonetas y tú te quedas allí, en el vacío de la habitación, sintiendo que el lugar ha quedado marcado por la ausencia de esa energía, como si te hubieran arrancado una costra de la piel. Nunca vuelves a mirar un objeto cotidiano de la misma manera. Sabes que, bajo la superficie, cualquier cosa puede empezar a vibrar si se le riega con suficiente sangre y desesperación. El rastro térmico del asesino. Si creías que el zumbido de los objetos era lo peor que podías experimentar en esas horas de vigilia, déjame decirte que el cuerpo humano tiene una forma todavía más primaria de detectar el peligro, algo que no pasa por los oídos ni por los ojos, sino por la piel. Se trata de la temperatura, pero no del clima que marca el termómetro en la pared, sino de algo que los oficiales llamamos el rastro térmico del asesino. Tienes que entender que la violencia extrema no es solo un acto físico, es una descarga de energía masiva, una combustión de odio y adrenalina que desgarra el tejido térmico de una habitación.
Cuando alguien comete un crimen con una furia desmedida, deja una cicatriz de calor en el aire, un punto de ebullición invisible que se queda suspendido en el espacio exacto donde el agresor estuvo parado. Al mismo tiempo, donde la vida se apagó, se genera un vacío térmico, un agujero negro de frío absoluto que ninguna calefacción puede mitigar. Estar solo en una escena del crimen significa caminar por un campo minado de microclimas imposibles que te hielan la sangre o te hacen sudar de puro pánico en cuestión de segundos. Recuerdo una noche en una casa de campo donde se había producido un asalto violento. El resto del equipo se había marchado y yo me quedé custodiando la sala principal. El lugar estaba helado. Estábamos a mitad de invierno y las ventanas rotas dejaban entrar una brisa cortante. Sin embargo, al cruzar el umbral hacia el comedor, choqué contra una pared de calor sofocante. No era el calor de una estufa, era un calor húmedo, denso, un aire que olía a sudor agrio y a una presión atmosférica insoportable. Era el punto exacto donde el asesino había esperado escondido durante horas. Su intención, su excitación y su odio habían cocinado el aire de ese rincón de tal manera que, 3 horas después de que se lo llevaran esposado, ese espacio seguía ardiendo. Al dar un paso atrás, el aire volvía a ser gélido, pero al dar un paso adelante, sentía que mi cara se quemaba. Es una sensación que te revuelve el estómago porque entiendes que estás tocando la huella energética de un monstruo. Es como si el espacio hubiera memorizado la temperatura de su maldad y se negara a dejarla enfriar. Lo más aterrador ocurre cuando esos puntos térmicos empiezan a moverse. Estás ahí sentado, intentando concentrarte en tus informes, y de repente sientes una corriente de aire gélido que te rodea las piernas. No hay corrientes de aire reales, todas las puertas están cerradas. Es un frío que viene de adentro hacia afuera, un descenso de temperatura que parece absorber el calor de tu propio cuerpo. Sabes que es el vacío dejado por la víctima, una estela de frío polar que se desplaza por la habitación como si todavía estuviera buscando una salida. He visto termómetros láser profesionales marcar error al apuntar a esos puntos de frío absoluto, simplemente porque la temperatura baja a niveles que no deberían existir en un entorno habitable. La maldad deja una combustión y la muerte deja una ausencia de energía. Y tú, atrapado en medio de ambas, sientes cómo tu sistema nervioso colapsa intentando procesar ese caos térmico. Esa lucha entre el calor del agresor y el frío de la víctima crea una tensión en el ambiente que puedes sentir en tus propios huesos. A veces, los dos rastros se cruzan y el aire parece vibrar, creando una neblina invisible que te nubla la vista. Te quitas la chaqueta porque sientes que te sofocas y al segundo siguiente tus dientes empiezan a chatear de forma incontrolable porque has entrado en la zona de la víctima. No hay equilibrio térmico en una escena del crimen. Hay una guerra de temperaturas que te recuerda constantemente que el horror que ocurrió allí todavía tiene una firma física activa. Sientes que el asesino todavía está ahí, de pie en su rincón caliente, observándote con la misma intensidad con la que esperó a su presa, y sientes que la víctima está a tu lado, intentando robarte un poco de tu calor vital para no desvanecerse del todo en esa negrura helada. Esta inestabilidad térmica es lo que te mantiene en un estado de alerta constante, agotando tus reservas de energía hasta que te sientes tan vacío como la habitación misma. Entiendes que el espacio ha sido profanado de tal forma que la termodinámica ya no se aplica. Solo queda el rastro de la furia y el vacío del final. Dos polos opuestos que te mantienen prisionero en una pesadilla climática de la que no puedes escapar hasta que salga el sol. Si alguna vez sientes que el aire se calienta de repente detrás de tu nuca en una habitación vacía, no te des la vuelta. Es el rastro de alguien que todavía no ha terminado lo que empezó.
La persistencia de la mirada muerta. Hay una sensación que te persigue mucho después de que los forenses cargan la bolsa de plástico y se llevan lo que queda de una persona fuera de la escena. Cualquiera pensaría que, una vez que el cuerpo físico ya no está, la tensión debería disminuir, pero la realidad es exactamente lo contrario. Cuando el cadáver desaparece, lo que queda en su lugar es un vacío que tiene ojos. Lo llamamos la persistencia de la mirada muerta, y es una de las pruebas más difíciles para los nervios de cualquier oficial que se precie. Imagina que estás ahí, en el centro de esa habitación ahora despejada, y de repente sientes un peso insoportable en la nuca. Es un punto de presión exacto, como si alguien estuviera clavándote un clavo ardiendo justo en la base del cráneo. No importa hacia dónde te gires, no importa cuánto intentes convencerte de que estás solo. Esa mirada te sigue con una precisión balística. Es el resto visual de alguien que pasó sus últimos segundos mirando fijamente hacia un punto, generalmente hacia su agresor o hacia la puerta por la que nunca llegó la ayuda. Y esa intensidad de visión se ha quedado grabada en el aire como una quemadura en la retina del universo. Te encuentras moviéndote por la escena con una torpeza que no es normal en ti. Intentas enfocarte en revisar que las ventanas estén bien cerradas o en anotar alguna observación de último minuto en tu libreta. Pero no puedes evitar mirar de reojo hacia el espacio donde estaba la cabeza de la víctima. Aunque no haya nada más que una mancha en la alfombra o una marca de tiza, sientes que desde ese punto exacto emana una observación crítica, una vigilancia que te juzga por estar vivo, por respirar, por no haber llegado a tiempo. Es una mirada invisible que atraviesa las paredes y la oscuridad. He tenido que cubrir espejos o girar cuadros simplemente porque sentía que la mirada de la víctima estaba siendo rebotada y amplificada por cualquier superficie reflectante. No es que veas ojos físicos flotando en el aire, es algo mucho más primitivo. Es la detección biológica de que estás siendo observado por una entidad que ya no tiene párpados para parpadear, ni voluntad para apartar la vista. Esa mirada es estática, eterna, y está cargada con el peso de la última verdad que esa persona descubrió antes de morir. A veces, la persistencia es tan fuerte que te obliga a cambiar de posición constantemente. Te sientas en una silla y a los pocos minutos sientes que la mirada te está taladrando el costado. Te levantas, caminas hacia el otro extremo del salón y notas cómo la presión se desplaza suavemente hasta encontrarte de nuevo. Es un juego de escondite donde tú siempre pierdes. Lo más perturbador es cuando intentas usar tu linterna para iluminar el origen de esa sensación. La luz atraviesa el vacío, rebota en el polvo que flota en el aire, pero no disipa la mirada. De hecho, parece que la luz la alimenta. Ves sombras que se alargan y se retuercen, y por un segundo podrías jurar que la silueta de la mirada se materializa en la penumbra. Una forma que te observa con una curiosidad gélida, preguntándose por qué sigues ahí, qué buscas entre sus restos. No es una mirada de odio, es una mirada de pura incomprensión, el rastro de una conciencia que se quedó enganchada en el plano físico y que ahora te usa a ti como el único faro de realidad que le queda. Esta experiencia te desgasta de una manera que ningún entrenamiento puede prevenir. Terminas el turno sintiendo que tienes los ojos de otra persona pegados a tu espalda. Llegas a tu casa, te quitas el uniforme, te metes en la ducha y al cerrar los ojos para lavarte la cara, ahí está de nuevo. El punto de presión en la nuca, el clavo ardiendo. La mirada muerta no se queda en la escena del crimen, se adhiere a tu sistema nervioso porque tú la reconociste, porque tú aceptaste el contacto visual con el vacío. Entiendes que el acto de observar es una forma de conexión,
y en ese lugar maldito, la víctima te ha elegido para ser el depositario de su última visión. Te das cuenta de que la muerte no solo apaga una luz, sino que deja encendido un reflector de dolor que apunta directamente hacia el primer ser vivo que se atreve a quedarse a solas con ella. Esa mirada es lo que hace que muchos oficiales se retiren antes de tiempo, porque llega un punto en el que ya no puedes entrar en ninguna habitación oscura sin sentir que el vacío te está escaneando el alma. Y lo peor de todo es que sabes que algún día será tu propia mirada la que se quede ahí, estancada en el tiempo, esperando a que el próximo oficial de guardia se quede solo para clavarle ese mismo clavo de fuego en el cuello. El error de sincronía en los espejos. Si hay algo que aprendes rápido en este trabajo, es que los espejos no son simples objetos de decoración, sino trampas de luz que retienen mucho más de lo que muestran a simple vista. En una escena del crimen, un espejo es una ventana que se ha quedado empañada por el horror y que se niega a limpiar su memoria. Imagina que estás solo, en medio de un pasillo oscuro de una casa donde alguien acaba de perder la vida de forma brutal, y pasas frente al espejo del baño. Te detienes un segundo para ajustarte la radio o simplemente para recuperar el aliento, y, al mirarte, notas algo que te hiela la médula de los huesos. Tu reflejo no se mueve al mismo tiempo que tú. Hay un retraso, una milésima de segundo en la que tú ya has bajado la mano, pero tu imagen en el cristal sigue ahí arriba, congelada en un tiempo que ya no existe. Es lo que llamamos el error de sincronía y es la señal más clara de que la realidad en esa habitación está fracturada. El espacio ha sido tan castigado por la violencia que las leyes de la física, esas que dicen que la luz se refleja de forma instantánea, han dejado de funcionar correctamente. Es como si el espejo estuviera reproduciendo una grabación con unos milisegundos de retraso, mostrándote una versión de ti mismo que ya es pasado. Esa desincronización te genera un cortocircuito mental inmediato. Tu cerebro está programado para confiar en que lo que ves en el espejo es una copia fiel y simultánea de tus movimientos. Pero cuando ese vínculo se rompe, te sientes vulnerable de una manera que no puedo describir con palabras. Te quedas petrificado mirando tus propios ojos en el cristal, esperando el próximo movimiento de tu reflejo, temiendo que en cualquier momento esa imagen decida hacer algo que tú no has ordenado. He conocido compañeros que han visto cómo su reflejo les sonreía mientras ellos mantenían una expresión de terror absoluto, o cómo su imagen en el espejo seguía mirando hacia un rincón de la habitación mientras ellos ya se habían girado hacia la puerta. El espejo se convierte en un archivo de presencias. En una escena de muerte, el cristal absorbe la última imagen de la víctima y la mezcla con la tuya, creando una superposición de realidades que te hace dudar de quién eres realmente el que está observando. Lo más aterrador del error de sincronía es cuando el espejo te muestra algo que está detrás de ti. Estás enfocado en tu propio rostro, tratando de mantener la compostura, y de repente ves en el fondo del reflejo una silueta que cruza el pasillo o una puerta que se cierra lentamente. Te giras con la mano en la funda de tu arma, el corazón martilleando contra tus costillas, pero al mirar el pasillo real no hay nada, no hay sombras, no hay puertas moviéndose, no hay nadie. Pero al volver a mirar el espejo, la silueta sigue ahí, terminando de desaparecer por el borde del marco. El cristal está mostrándote lo que la habitación todavía contiene, pero que tus ojos vivos ya no pueden procesar. Es una cámara lenta del horror. Los espejos en las escenas del crimen actúan como condensadores de eventos, y cuando te quedas solo con ellos, empiezan a soltar esa carga acumulada. Sientes que el espejo te está invitando a entrar, que está intentando atraparte en ese retraso temporal para que te conviertas en una imagen más de su colección de tragedias.
Esta experiencia te cambia la percepción de tu propio hogar. Cuando terminas la guardia y regresas a tu casa, evitas mirar los espejos durante días. Tienes miedo de que el error de sincronía te haya seguido, de que tu reflejo en el espejo de tu dormitorio también empiece a moverse por su cuenta o que te muestre a la víctima que dejaste atrás en aquella habitación ensangrentada. Entiendes que la luz tiene memoria y que los espejos son los guardianes de esa memoria. No es una alucinación por cansancio, es una distorsión física provocada por el trauma ambiental. La habitación donde alguien murió no quiere que te vayas y utiliza los espejos para recordarte que el tiempo allí se ha detenido de forma violenta. Te das cuenta de que cada vez que te miras en un espejo después de eso, ya no buscas ver si tu uniforme está derecho o si estás bien peinado. Lo que buscas, con un terror profundo en las tripas, es confirmar que tu reflejo sigue tus movimientos al unísono. Porque sabes que el día que el espejo vuelva a retrasarse, significará que el horror de la escena del crimen finalmente te ha alcanzado y que ya no hay vuelta atrás. Estar solo con un espejo que no te obedece es entender que tu identidad es solo un reflejo frágil que puede ser arrebatado por la oscuridad en cualquier momento. La invasión de recuerdos prestados. Hay una violación que no ocurre en el cuerpo, sino en la arquitectura de tu propia conciencia. Se llama la invasión de recuerdos prestados y es el momento exacto en que dejas de ser un observador para convertirte en un contenedor biológico del horror ajeno. Imagina que estás ahí, solo en la penumbra, con tu libreta de apuntes y tu linterna, tratando de reconstruir la cronología de los hechos de manera profesional. Tu mente de oficial está analizando ángulos de entrada, trayectorias de proyectiles y patrones de manchas hemáticas con la frialdad que te enseñaron en la academia. Pero de repente, la lógica se apaga por completo. Un destello blanco cruza tu visión y por un segundo que se siente como una eternidad, ya no estás de pie con tu uniforme y tu arma al cinto. Estás de rodillas en el suelo, mirando hacia arriba desde una perspectiva que no es la tuya, y lo que ves no es la luz de tu linterna, sino el brillo gélido de un acero que desciende hacia tu rostro con una intención asesina. No es que estés imaginando el crimen con intensidad, es que el crimen te está usando a ti para procesarse de nuevo en el presente. La energía traumática que dejó la víctima es tan fresca y tan potente que tu cerebro, en su intento instintivo por entender el entorno hostil, descarga fragmentos de esa memoria residual como si fueran archivos corruptos que se instalan por la fuerza en tu propio disco duro mental. Es una experiencia que te revuelve las entrañas, porque en ese instante pierdes la capacidad de distinguir entre lo que tú sabes como policía y lo que la habitación te está obligando a recordar como víctima. Sientes el sabor amargo del hierro en la boca antes de que te pase nada físicamente. Sientes el olor a cigarrillo barato y sudor rancio del atacante. Un olor que no está presente en la habitación ahora mismo, pero que tu cerebro registra con una nitidez tan brutal que te hace vomitar bilis sobre el asfalto o la alfombra. Los recuerdos prestados son parásitos psíquicos que se alimentan de tu empatía y de tu soledad para cobrar una vida artificial. Estás ahí, custodiando la escena, y de repente sabes sin lugar a dudas cuál era la canción favorita de la persona que murió, o qué era lo que más le aterraba en la vida cuando era niña. Detalles que no están en su billetera, ni en sus registros, ni en las fotografías de la pared. Lo sabes porque el aire te lo ha susurrado al oído, porque has absorbido las últimas neuronas de esa persona disparando ráfagas de información en el momento del impacto final. Lo más aterrador y lo que realmente te quiebra el espíritu es cuando la invasión cambia de bando y empiezas a ver la habitación desde la perspectiva del agresor. Sientes una rabia súbita y volcánica,
una sed de violencia ciega que no te pertenece en absoluto, y te descubres mirando hacia la puerta con una hostilidad que te hiela la sangre en las venas. Te das cuenta de que la escena del crimen no solo guarda el dolor de quien murió, sino también el veneno negro de quien mató. Y ahora ese veneno está recorriendo tu propio torrente sanguíneo. Tu identidad se desdibuja en la oscuridad. Te tocas la cara con desesperación para asegurarte de que sigues siendo tú, de que tu piel sigue siendo tu piel. Pero por un momento angustiante, tus manos te parecen extrañas, te parecen las manos de alguien que ha hecho algo imperdonable y definitivo. Esa es la verdadera invasión, el momento en que el bosque de neuronas de la víctima se ha entrelazado con el tuyo y ahora llevas contigo una biografía de terror que tú nunca viviste. Cuando finalmente sales de esa habitación al terminar tu turno, no sales solo con tus notas técnicas y tus fotos de evidencia. Sales con una colección de pesadillas que no te pertenecen, con rostros que nunca conociste en vida, pero que ahora lloran y gritan dentro de tus propios sueños cada vez que intentas cerrar los ojos. Entiendes que el cerebro humano funciona como una antena de alta sensibilidad y que en una escena de muerte violenta, esa antena está sintonizando la frecuencia de la agonía pura. No hay un interruptor para apagar el receptor una vez que la señal ha entrado. No hay forma de borrar los datos que se han grabado a fuego en tu conciencia. Esos recuerdos prestados se quedan ahí, agazapados en los rincones más oscuros de tu mente, esperando a que estés en absoluto silencio en tu propia casa, para recordarte que tú también estuviste allí, aunque fuera en el cuerpo de otro. Te das cuenta de que la memoria no es algo privado ni seguro. Es una red que se extiende por los lugares donde la vida fue cortada de forma abrupta y violenta. Y tú, oficial, eres simplemente el nuevo puerto de conexión para un dolor que se niega rotundamente a ser olvidado por el mundo. Esta intrusión cambia para siempre la forma en que ves a la gente en la calle. Miras a los extraños y no puedes evitar preguntarte qué recuerdos prestados llevarán ellos encima, qué escenas de horror habrán absorbido de otros lugares malditos sin siquiera darse cuenta. La invasión de recuerdos prestados es la cicatriz más profunda y permanente que te deja la placa de policía. Una herida que nunca cierra porque no es tuya para sanar, sino de alguien que ya no tiene voz para reclamar su propia historia. Es una carga que te dobla la espalda y te consume el alma, recordándote que en este trabajo, a veces el precio de buscar la verdad es tener que vivirla en carne propia a través de los ojos de un muerto. El fallo electromagnético de la bodycam. Hoy en día, todos llevamos una pequeña caja de plástico y cristal pegada al pecho que se supone que es nuestra garantía de verdad y justicia. La bodycam es el ojo que nunca parpadea, el testigo imparcial que graba cada procedimiento para que nadie pueda cuestionar nuestras acciones. Pero lo que la gente no sabe y lo que los técnicos de informática forense prefieren callar es que esos sensores de silicio son mucho más sensibles de lo que nos dicen a las alteraciones del entorno que no son humanas. El ojo digital no tiene los filtros psicológicos de nuestra retina y a veces capta frecuencias que el cerebro humano decide ignorar para mantener la cordura. He visto archivos de video que han sido borrados de los servidores oficiales no por mala conducta policial, sino porque lo que aparecía en ellos desafía todas las leyes de la óptica y de la física moderna. Es lo que llamamos el fallo electromagnético, y ocurre casi siempre en esas escenas donde la violencia ha sido tan extrema que la realidad misma ha quedado magnetizada por el dolor. Estás ahí, parado en la oscuridad, creyendo que no hay nada más que tú y los restos de la víctima. Pero cuando regresas al precinto y descargas el video en la terminal, te das cuenta de que nunca estuviste solo en esa habitación.
La primera señal de que algo anda mal es la distorsión del color. El video empieza a mostrar tonos de un violeta eléctrico y verdes biliares que no estaban presentes en el lugar. Luego viene el ruido digital, esa nieve estática que parece cobrar vida propia y formar patrones geométricos que se mueven con una intención inteligente. No es un fallo de la batería ni de la tarjeta de memoria. Es una interferencia provocada por algo que está emitiendo una carga electromagnética tan potente que satura los circuitos de la cámara. Al revisar el metraje cuadro por cuadro, te encuentras con lo imposible. Ves siluetas translúcidas que cruzan por delante del lente, figuras que tienen demasiadas extremidades o rostros que se estiran como si fueran de goma. Lo más aterrador es cuando la cámara detecta una firma térmica o un movimiento en un rincón oscuro donde tú estabas apuntando con tu linterna y jurarías que no había nada más que aire vacío. El sensor de la cámara lo registró todo. Una mano larga y cenicienta apoyada sobre tu propio hombro mientras estabas agachado revisando un casquillo, o una sombra masiva que se alzaba justo detrás de ti, observando cada uno de tus movimientos con una curiosidad predadora. Recuerdo una grabación específica de un compañero que tuvo que custodiar un apartamento donde un ritual había salido terriblemente mal. En el video, la imagen se congelaba cada vez que él pasaba cerca de un armario empotrado. Al analizar esos fotogramas congelados, descubrimos que la cámara estaba captando un rostro humano perfecto formado por la estática digital. Una cara que gritaba en silencio y cuyos rasgos cambiaban para imitar la cara del oficial que llevaba la cámara. Era como si el equipo electrónico estuviera intentando procesar una presencia que operaba en una longitud de onda fuera de nuestro alcance visual. El audio de esas grabaciones es todavía peor. Las voces de tus compañeros se distorsionan hasta sonar como rugidos metálicos y, entre medio de la comunicación por radio, se filtran susurros en idiomas que no se han hablado en este continente en siglos. El fallo electromagnético no es un error de la máquina, es la máquina intentando interpretar lo que nosotros no queremos ver. Esa es la razón por la que muchos de nosotros evitamos mirar las grabaciones de nuestras guardias nocturnas. Tenemos miedo de confirmar lo que ya sospechamos en el fondo de nuestra alma, que la oscuridad es un lugar habitado. Saber que un dispositivo electrónico, frío y objetivo, ha captado una anomalía física a escasos centímetros de tu cara mientras tú te sentías seguro es un golpe del que no te recuperas. Entiendes que tus sentidos son limitados y que estás caminando ciego por un mundo lleno de entidades que solo la tecnología puede vislumbrar en momentos de fallo. Esos archivos corruptos son la prueba de que el horror es una magnitud física que puede alterar el comportamiento de los electrones. Cuando un técnico te dice que tu video se perdió debido a una interferencia magnética en la escena, lo que realmente te está diciendo es que lo que vio en esa pantalla era tan perturbador que tuvo que apretar el botón de borrado definitivo para poder seguir durmiendo por las noches. La bodycam deja de ser una herramienta de seguridad para convertirse en una ventana hacia una dimensión de pesadilla donde nosotros somos la presa grabada en alta definición. No confíes en lo que tus ojos te dicen que es un cuarto vacío. Confía en el sensor que se vuelve loco y en la imagen que se pixela, porque en esos errores de transmisión es donde se esconde la verdadera naturaleza de lo que nos espera en las sombras de la muerte. Te das cuenta de que la realidad es solo una señal débil que puede ser interferida en cualquier momento por el grito electromagnético de los que ya no están aquí. La somatización del trauma forense. ¿Alguna vez has sentido que tu propio cuerpo te traiciona de la manera más visceral y aterradora posible?
No te estoy hablando de una simple enfermedad o de un calambre por estar de pie demasiadas horas. Te hablo de que tu piel decida convertirse en un mapa del dolor ajeno. En el mundo de la policía lo llamamos somatización del trauma, pero para quienes lo hemos vivido en una escena del crimen solitaria, sabemos que es una invasión biológica. Estás ahí, custodiando los restos de una persona que fue agredida con una saña indescriptible, y mientras los minutos pasan en ese silencio sepulcral, empiezas a sentir un picor insoportable en alguna parte de tu cuerpo. Al principio intentas ignorarlo, te acomodas el cinturón o te ajustas el chaleco antibalas, pensando que es el sudor o el roce del equipo, pero el dolor empieza a agudizarse hasta convertirse en una punzada eléctrica que te quita el aliento. Lo que no sabes en ese momento es que tu cuerpo ha dejado de ser tuyo para convertirse en un espejo del horror que tienes delante. Recuerdo una noche custodiando un callejón donde una víctima había recibido 3 impactos de arma blanca en el costado izquierdo. Yo estaba a unos metros de distancia, asegurando el perímetro, sintiéndome completamente ileso. Sin embargo, a medida que la madrugada avanzaba, empecé a sentir un ardor profundo en mi propio costado izquierdo, justo debajo de las costillas. Era un dolor tan real que tuve que desabrocharme el uniforme para comprobar si me había herido con algo sin darme cuenta. No había nada, solo piel intacta. Pero al llegar a casa, después de entregar el turno y quitarme la ropa frente al espejo del baño, el corazón se me detuvo. En mi costado, exactamente en los mismos puntos donde la víctima había sido herida, habían aparecido 3 hematomas oscuros, casi negros, que dolían al tacto como si fueran llagas abiertas. Mi cuerpo había procesado la violencia del lugar de forma física. Había somatizado el trauma de un desconocido, calcando sus heridas en mi propia carne, sin que me diera un solo golpe real. Esta es la forma más extrema de empatía forense, una respuesta de nuestro organismo a una carga de adrenalina y terror que satura el ambiente. El cuerpo humano es una antena orgánica de una sensibilidad que todavía no comprendemos del todo, y cuando estás solo, en una escena donde la vida fue arrancada con violencia, tu sistema nervioso entra en un estado de resonancia con el dolor que impregna el aire. Tu cerebro no puede distinguir entre la amenaza externa y el recuerdo físico de la víctima y empieza a enviar señales a tu piel, a tus músculos y a tus capilares para que reaccionen como si tú fueras el que está sufriendo el ataque. He conocido a oficiales que han desarrollado marcas de ligaduras en las muñecas después de custodiar a alguien que estuvo maniatado, o marcas rojas alrededor del cuello tras una escena de estrangulamiento. Es una marca de propiedad que el crimen deja en ti, una cicatriz que te recuerda que, aunque lleves una placa y un arma, sigues siendo materia orgánica vulnerable a la oscuridad. Lo más aterrador de la somatización es que no desaparece rápidamente. Esos hematomas, esos rasguños que aparecen de la nada, tardan semanas en sanar, y cada vez que te miras al espejo, te ves obligado a recordar el rostro de la persona que murió. Sientes que el trauma se ha mudado a tu interior, que ahora llevas una parte del archivo del caso grabada en tu propio sistema linfático. Es una contaminación que va más allá de lo psicológico. Es una fusión de identidades en el plano del dolor físico. Te das cuenta de que la escena del crimen no se queda en el lugar del hecho. Se va contigo, infectando tu biología y recordándote que el límite entre tú y la víctima es mucho más delgado de lo que tu uniforme te hace creer. Es un recordatorio constante de que la violencia es una energía contagiosa que puede saltar del suelo ensangrentado directamente a tus células. Y mientras esas marcas no se borran, sientes que todavía estás allí, en esa habitación oscura, compartiendo el último segundo de agonía de alguien que ya no tiene cuerpo para sentirlo
Esta conexión física es lo que realmente te drena la vida, porque entiendes que tu propio organismo ha aceptado el horror como algo propio, y esa es una herida que ningún psicólogo ni ningún médico puede curar fácilmente. Te vuelves un testigo caminante que sangra por las heridas de otros. Y esa carga es la que te hace preguntarte si alguna vez volverás a sentirte realmente sano y seguro en tu propia piel. Pero prepárate, porque si crees que tu cuerpo reaccionando a la muerte es lo peor. Espera a que el aire mismo empiece a traicionarte con algo que ningún sentido puede ignorar. El olor de la presencia inmaterial. El olfato es el sentido más primitivo que tenemos, el único que está conectado directamente con el sistema límbico, donde guardamos las emociones y los instintos de supervivencia más básicos. En nuestro trabajo nos acostumbramos a los olores técnicos, el aroma metálico y dulce de la sangre fresca, el hedor punzante del amoníaco de los productos de limpieza, el látex de los guantes o el químico de los reactivos forenses. Son olores que puedes clasificar y archivar en tu mente de oficial. Pero existe algo que te hiela la sangre de una forma distinta, algo que ocurre cuando todos los olores lógicos han sido tapados por la asepsia del equipo de limpieza y te quedas solo en la vigilia. Es lo que llamamos la presencia inmaterial a través del aroma. De repente, en medio de esa atmósfera cargada de químicos, surge una nota discordante, un olor que no debería estar allí porque no pertenece a la escena del crimen, sino a la esencia íntima de alguien que ya no tiene cuerpo o de alguien que dejó su rastro de maldad impregnado en el oxígeno. Es un olor que se mueve, que tiene voluntad propia y que parece seguirte por las habitaciones como si fuera una sombra invisible hecha de partículas de memoria. Recuerdo una noche custodiando un ático de lujo donde se había cometido un crimen pasional. El lugar había sido ventilado y los forenses habían terminado su trabajo horas atrás. El aire estaba frío y neutro, pero de un segundo a otro, mientras revisaba el perímetro de la sala, me golpeó una ráfaga de un perfume de mujer extremadamente caro y floral. Era tan intenso que por un momento pensé que alguien acababa de entrar y se había detenido justo detrás de mí. Me giré con la mano en el arma, pero no había nadie. Sin embargo, el olor seguía allí, estático, como una columna de humo invisible en medio del salón. Lo más aterrador fue cuando empecé a caminar hacia la cocina y el olor me siguió. No se disipaba con el movimiento, se desplazaba conmigo, manteniendo siempre la misma distancia, como si la dueña de ese perfume estuviera caminando a mi lado, hombro con hombro, observando cómo yo custodiaba el lugar de su muerte. No era el olor de la descomposición, era el olor de su vida, una marca de identidad que se negaba a abandonar el plano físico. Sentí cómo el vello de mis brazos se erizaba mientras esa fragancia floral se mezclaba con el sudor frío de mi propio miedo, creando una combinación nauseabunda que me hacía querer salir corriendo a la calle. Otras veces el olor es mucho más agresivo y oscuro. He estado en escenas donde, de la nada, el aire empieza a oler a un tabaco de pipa rancio y fuerte. Un olor que te pica en los ojos y te raspa la garganta. Sabes perfectamente por el informe inicial que la víctima no fumaba, pero el sospechoso sí. Entiendes entonces que lo que estás oliendo no es el humo físico, sino la firma química del agresor, el rastro del odio que dejó en el aire mientras cometía el acto. Es un olor que emana de las esquinas oscuras, de los rincones donde la luz de tu linterna no llega a penetrar del todo. Sientes que ese olor te está marcando, que te está avisando de que el dueño de esa esencia todavía tiene algún tipo de conexión con la habitación. No es un fenómeno de ventilación, es la persistencia de una presencia que se manifiesta a través del sentido que menos podemos engañar. El cerebro intenta buscar una fuente, una colilla olvidada o un frasco roto,
Pero cuando te das cuenta de que no hay nada material que produzca ese aroma, la paranoia se apodera de ti. Te das cuenta de que estás respirando a la persona que causó todo ese dolor. Este rastro olfativo es una de las experiencias más invasivas, porque no puedes cerrar el olfato como cierras los ojos o te tapas los oídos. Estás obligado a procesar esa presencia inmaterial con cada inhalación. Sientes que el olor se te mete en los pulmones, que se te impregna en el uniforme y que se te pega al pelo. Te sientes contaminado por una esencia que pertenece a otra dimensión del sufrimiento. He visto oficiales que han tenido que tirar su equipo de servicio a la basura después de una guardia porque, por más que lo lavaran, seguía oliendo a ese tabaco rancio o a ese perfume floral muerto. Es una marca de propiedad que el lugar deja en ti. El olor de la presencia inmaterial te recuerda que las personas somos algo más que carne y hueso. Somos una frecuencia química que puede quedar suspendida en el tiempo, esperando a que alguien se quede solo para revelarse. Es una advertencia silenciosa de que la soledad en una escena del crimen es una mentira absoluta. Siempre hay algo ahí contigo, respirando a tu ritmo, envolviéndote con el aroma de su tragedia o de su maldad. Y mientras ese olor no se vaya, sabes que la escena sigue activa, que el ciclo no se ha cerrado y que tú eres el único invitado a una reunión de fantasmas que se comunican a través del aire que te falta. Prepárate, porque si crees que un olor puede perseguirte, no tienes idea de lo que puede hacer el espacio físico cuando decide que ya no quiere dejarte salir. La distorsión del espacio pasillo. Escucha, hay algo que sucede con la arquitectura de los lugares donde se ha derramado sangre que desafía cualquier explicación técnica de construcción o diseño de interiores. En el mundo de la policía aprendemos a movernos por pasillos estrechos, a despejar habitaciones y a entender el flujo de una casa como si fuera un mapa táctico. Pero cuando te quedas solo en una escena de muerte violenta, la geometría del lugar empieza a traicionarte de una manera que te revuelve el equilibrio. Lo llamamos la distorsión del espacio-pasillo, y es el fenómeno donde las distancias físicas dejan de tener sentido. Estás ahí, en medio de un corredor que no mide más de 5 metros, pero de repente sientes que la puerta de salida está a kilómetros de distancia. Caminas y caminas hacia el umbral. Tus botas golpean el suelo con un eco que suena cada vez más lejano, pero el pomo de la puerta parece alejarse con cada paso que das. No es un mareo ni una fatiga visual. Es como si la casa misma estuviera estirando sus pasillos para evitar que te marches, como si el espacio se hubiera vuelto elástico bajo el peso de la tragedia que acaba de ocurrir. He estado en apartamentos pequeños, cajas de zapatos de interés social, donde un pasillo de 2 metros se convirtió en un laberinto infinito de sombras y paredes que parecían cerrarse sobre mis hombros. Miras hacia atrás y el lugar de donde vienes ha desaparecido en una oscuridad densa que no es natural. Y cuando miras hacia adelante, el final del pasillo parece estar siendo succionado por un agujero negro. Las paredes no son rectas. Notas que empiezan a inclinarse hacia ti, como si la estructura de madera y cemento estuviera intentando respirar, contrayéndose y expandiéndose al ritmo de una agonía que todavía no termina de salir del aire. Sientes una claustrofobia biológica, una presión en las costillas que te indica que el edificio te está detectando como un cuerpo extraño en su interior y está intentando digerirte. El pasillo deja de ser una zona de tránsito para convertirse en el tracto digestivo de un depredador arquitectónico que se alimenta del miedo de los que se quedan atrapados en su interior. Te detienes, intentas racionalizar la situación midiendo el espacio con tu linterna, pero los haces de luz parecen curvarse, incapaces de llegar al final de la pared. Lo más aterrador
es cuando la distorsión afecta tu sentido de la orientación vertical. Sientes que el suelo se inclina bajo tus pies, que el techo desciende hasta que casi puedes sentir el frío del yeso rozándote el pelo. Tienes que apoyarte en las paredes para no caer, y al hacerlo sientes que el muro tiene una vibración orgánica, un latido sordo que no debería estar ahí. La casa te está hablando a través del espacio, te está diciendo que ya no eres el dueño de tus movimientos. He conocido a compañeros veteranos que fueron encontrados en estado de shock en medio de un pasillo vacío, convencidos de que llevaban horas caminando en línea recta sin poder llegar a la salida, cuando en realidad solo se habían movido 2 pasos desde su posición original. El tiempo y el espacio se entrelazan de una forma perversa en las escenas del crimen, creando trampas arquitectónicas que se activan solo cuando el ruido del mundo desaparece. No es solo que el pasillo sea largo, es que el pasillo tiene hambre y tú eres la única fuente de energía viva que camina por él. Esta distorsión te deja una marca en tu sistema vestibular que tarda días en desaparecer. Sales de la escena del crimen y al caminar por la calle, sientes que los edificios se inclinan sobre ti o que las aceras se estiran innecesariamente. Has perdido la confianza en la estabilidad de la materia. Entiendes que las paredes que nos rodean son solo una ilusión de seguridad que puede colapsar o transformarse en cuanto la violencia rompe el equilibrio de un hogar. Te das cuenta de que no hay ningún lugar realmente sólido si el horror decide que quiere reescribir las reglas de la construcción. El espacio pasillo es el recordatorio físico de que el trauma puede deformar la realidad hasta niveles insoportables, convirtiendo un simple hogar en una prisión geométrica de pesadilla. Y mientras intentas encontrar la salida, te das cuenta de que lo que realmente te aterra no es no poder salir de la casa, sino que la casa decida que tú eres la nueva pieza de su estructura que le faltaba para completarse. Pero esto no es nada comparado con lo que sucede cuando el equipo electrónico que se supone debe mantenerte conectado con el mundo exterior decide que tiene otros planes para ti y empieza a emitir voces que no pertenecen a nadie vivo. El murmullo en la frecuencia policial. Cualquier oficial te dirá que su radio es su cordón umbilical con la civilización, la única línea delgada que nos separa del caos absoluto cuando estamos ahí fuera. Estamos acostumbrados al lenguaje de las claves, a la voz monótona del despachador y al siseo constante de la estática que nos arrulla durante las patrullas nocturnas. Pero hay una experiencia que te destroza los nervios y que ocurre cuando te quedas custodiando una escena del crimen en el silencio más profundo de la madrugada. Es lo que llamamos el murmullo en la frecuencia y es el momento en que tu equipo de comunicación deja de recibir señales de la central para empezar a sintonizar algo que no debería tener voz. Estás ahí, con el auricular pegado al oído, esperando que alguien rompa el silencio para confirmar que el mundo exterior todavía existe y de repente la estática cambia de tono. No es un fallo técnico, es un sonido orgánico, húmedo, un rascado metálico que poco a poco se convierte en un susurro articulado. Escuchas voces que se filtran por la frecuencia oficial del departamento, voces que no vienen de ninguna antena repetidora, sino que parecen emanar directamente del aire cargado de muerte que te rodea. Lo más aterrador no es que escuches ruido, sino que escuches tu propio nombre. Imagina el frío que recorre tu columna cuando, en medio de una habitación donde alguien fue asesinado, tu radio emite un susurro distorsionado que pronuncia tus apellidos con una familiaridad espantosa. No es la voz del despachador de turno. Es una voz que suena como si estuviera llena de tierra, una frecuencia que vibra con el mismo ritmo que los últimos latidos de la víctima que estabas custodiando.
He pasado noches donde mi radio empezó a reproducir una conversación que ocurrió minutos antes de que yo llegara a la escena. Escuchaba los ruegos de la víctima, el sonido seco de los impactos y el jadeo del agresor, todo transmitido con una claridad digital perfecta a través de un canal que se supone que está encriptado y protegido. No hay ninguna explicación lógica en el manual de telecomunicaciones para que una radio capture eventos del pasado, pero ahí estás tú, obligado a escuchar el crimen una y otra vez, mientras el LED de tu equipo parpadea en un rojo furioso que indica una señal de máxima potencia. La radio se convierte en un receptor de agonía. Intentas cambiar de canal, intentas apagar el equipo, pero el murmullo sigue ahí. Incluso con la batería fuera, el altavoz sigue emitiendo esa frecuencia blanca, ese sonido de burbujas rompiéndose que se transforma en una petición de auxilio constante. Entiendes que la tecnología ha sido hackeada por la energía del lugar. El equipo de radio, diseñado para captar ondas electromagnéticas, está sintonizando la huella psíquica que el trauma dejó en el ambiente. He conocido oficiales que tiraron sus radios por la ventana de un 10º piso porque no soportaban escuchar la voz de su propia madre, fallecida años atrás, dándoles instrucciones sobre cómo asegurar la escena o advirtiéndoles que el asesino todavía estaba escondido en el conducto de ventilación. Es una invasión de tu único medio de auxilio, una trampa psicológica que te hace dudar de si la ayuda que pides por radio llegará alguna vez o si ya has cruzado a un plano donde nadie puede oírte. Ese murmullo te deja una paranoia auditiva persistente. Después de una noche así, cada vez que escuchas estática en cualquier aparato, incluso en tu televisor o en tu teléfono personal, sientes que una voz está a punto de emerger para contarte un secreto que no quieres saber. Te das cuenta de que el espectro radioeléctrico es mucho más amplio de lo que nos dicen y que en las zonas de alta intensidad dramática, los muertos encuentran la forma de usar nuestros cables y nuestras antenas para seguir gritando su verdad. La radio deja de ser una herramienta de seguridad para ser el megáfono de un fantasma que te exige justicia o que simplemente quiere que sepas que él también te está escuchando. Te sientes desnudo, vigilado por una tecnología que te ha traicionado. Y mientras el murmullo sigue fluyendo por el auricular, te das cuenta de que la verdadera soledad no es estar sin nadie, sino estar con alguien que solo puede comunicarse a través del ruido blanco de una frecuencia maldita. Pero ten mucho cuidado, porque si el sonido en tus oídos te parece insoportable, espera a que tus ojos tengan que enfrentarse a la silueta que se niega a abandonar la luz de tu linterna. La sombra que se niega a partir. Hablemos de las sombras, pero no de esas que proyectan los muebles cuando mueves la linterna. Te hablo de las otras, de las que tienen densidad y voluntad propia. En una escena del crimen nocturna, la iluminación es tu enemiga y tu única aliada al mismo tiempo. Tienes tu linterna táctica cortando la oscuridad, creando haces de luz blanca que rebotan en las paredes manchadas, pero siempre hay un punto ciego, una zona donde la luz se niega a penetrar. Es allí donde habita la sombra que se niega a partir. No es una falta de fotones, es una presencia física que absorbe la luz como si fuera un agujero negro con forma humana. Estás ahí, barriendo la habitación con el haz de luz, y de repente notas una silueta en el rabillo del ojo. Al girarte rápidamente para enfocarla, la sombra no desaparece como lo haría una ilusión óptica normal. Se queda ahí, estática, desafiando a tu linterna, devorando el brillo de los lúmenes hasta dejarte con una sensación de vértigo absoluto. Es una oscuridad sólida que parece tener masa, una figura recortada contra la nada que te observa con una intensidad que te eriza la piel.
He tenido encuentros con estas sombras que desafían toda lógica. Recuerdo una guardia en un almacén abandonado donde se había encontrado un cuerpo oculto durante semanas. El lugar era inmenso y el eco de mis pasos resonaba en las vigas metálicas. Al iluminar hacia el fondo del pasillo, vi una figura alta y delgada parada justo en el centro. Mi primera reacción fue gritarle que se identificara, pensando que era un indigente o un curioso que se había colado en la escena, pero la figura no respondió, no se movió. Simplemente absorbió la luz de mi linterna. Cuando di un paso adelante, la sombra pareció crecer, expandiéndose hacia los lados como si fuera una mancha de tinta derramada en el aire. No tenía rostro, no tenía ropa. Era pura ausencia de luz condensada en una forma vagamente antropomórfica. Sentí un frío glacial que emanaba de ella, una radiación negativa que me hacía temblar las manos y me impedía apuntar mi arma con firmeza. Sabía instintivamente que las balas no le harían nada a esa cosa, porque no estaba hecha de materia que pudiera sangrar. Lo más aterrador es cuando la sombra empieza a interactuar con el entorno. Ves cómo se desliza por las paredes, ignorando la gravedad y la arquitectura, pasando por encima de muebles y atravesando puertas cerradas como si fueran de humo. A veces, la sombra se acerca a los objetos marcados con evidencia y parece tocarlos, o se inclina sobre el lugar donde estaba el cuerpo, como si estuviera reviviendo el momento de la muerte. He visto sombras que se quedan paradas junto a la ventana, mirando hacia afuera, esperando algo o a alguien que nunca llegará. Es una persistencia visual que te desgasta mentalmente. Te obliga a cuestionar tu propia percepción de la realidad. ¿Es un residuo de la víctima atrapada en un bucle temporal? ¿O es una entidad que se alimenta del sufrimiento residual del lugar? La sombra no te ataca físicamente, pero su mera presencia es una violación de tu espacio vital. Sientes que te está estudiando, que está aprendiendo tus movimientos, tu miedo y tu vulnerabilidad. Esta experiencia te marca de por vida. Cuando sales de esa escena y vuelves a la seguridad de la comisaría o de tu casa, sigues viendo esa sombra en cada rincón oscuro. La buscas en el pasillo de tu apartamento. La esperas detrás de la cortina de la ducha. La sombra que se niega a partir se ha convertido en una mancha permanente en tu visión periférica. Entiendes que la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino un hábitat para cosas que no deberían existir en nuestro plano. Te das cuenta de que la noche tiene habitantes silenciosos que se quedan atrás cuando la vida se apaga de forma violenta, y que tú has tenido la desgracia de cruzarte con uno de ellos en su propio terreno. Esa sombra es el recordatorio constante de que, en una escena del crimen, nunca estás realmente solo, y de que hay testigos mudos que han visto mucho más horror del que tú jamás podrás imaginar. Y mientras esa silueta negra siga impresa en tu retina, sabrás que una parte de ti se quedó atrapada en esa oscuridad para siempre. Pero espera, porque la carga más pesada no es la que ves, sino la que llevas puesta sobre tu propio pecho. El peso de la placa maldita. Existe un peso que no se mide en gramos ni en onzas, un peso que no aparece en las especificaciones técnicas del equipo táctico que nos obligan a llevar. Cualquiera que vea a un oficial uniformado piensa en la incomodidad física del chaleco antibalas, del cinturón con el arma, las esposas y la radio. Piensan que la fatiga que mostramos al final del turno es simplemente cansancio muscular. Pero tú y yo sabemos que hay algo mucho más siniestro ocurriendo con nuestra ropa de trabajo. Lo llamamos el peso de la placa maldita. Tienes que entender que el uniforme no es solo tela y Kevlar, es un símbolo, y como todo símbolo, actúa como un imán para las energías que flotan en el ambiente.
Cuando pasas horas dentro de una escena del crimen, rodeado de la vibración de la muerte y la violencia, tu uniforme actúa como una esponja. Absorbe la carga estática del miedo, se impregna de la desesperación que saturó las paredes y poco a poco empieza a pesar más de lo que la física permite. Es una sensación progresiva y asfixiante. Entras a la escena sintiéndote ligero, listo para trabajar, pero a medida que el reloj avanza y la soledad se instala, notas que el chaleco te aprieta el pecho con una fuerza que no es normal. Sientes que las botas de cuero se hunden en el suelo como si estuvieran hechas de plomo fundido, arrastrándote hacia abajo, hacia la tierra que reclama lo suyo. Pero lo peor es la placa. Ese trozo de metal que llevas sobre el corazón empieza a cambiar de temperatura. A veces se pone tan fría que sientes que te está congelando el músculo cardíaco, enviando agujas de hielo a través de tus costillas. Otras veces arde. Arde con el calor de la injusticia que acabas de presenciar, quemándote la piel a través de la camisa como una marca de ganado que te recuerda a quién perteneces ahora. La placa deja de ser una identificación para convertirse en un ancla espiritual que te conecta directamente con el abismo que estás mirando. He tenido noches donde el peso era tal que tenía que apoyarme contra la patrulla para no caer de rodillas. No es debilidad física, es fatiga del alma. Sientes que llevas encima el peso de cada víctima que no pudiste salvar, de cada grito que se quedó atrapado en el aire. El uniforme se convierte en una segunda piel que te está envenenando lentamente. Y el viaje de regreso a casa es una tortura. Conduces en silencio, sintiendo que el cinturón de seguridad te está estrangulando, que la ropa te pica, que cada fibra de poliéster está gritando las historias de horror que absorbió durante la guardia. Quieres arrancarte todo, quieres salir de esa armadura maldita que se ha convertido en una prisión portátil, pero sabes que hasta que no llegues a un lugar seguro, no puedes desarmarte. Eres un portador de la oscuridad, un vehículo que transporta la contaminación de la escena del crimen hacia el mundo de los vivos. El ritual de quitarse el uniforme al llegar a casa es lo más parecido a un exorcismo personal que vas a experimentar. Te desabrochas el cinturón y sientes un alivio que va más allá de lo físico, como si te estuvieras quitando unas cadenas invisibles. Te sacas el chaleco y respiras por primera vez en horas, pero el peso fantasma sigue ahí. Miras la placa sobre la mesa de noche y la ves brillar con una luz opaca, sucia. Sabes que ese objeto ha visto cosas que ningún ser humano debería ver y que ha guardado esas imágenes en su estructura metálica. A veces, incluso después de ducharte y ponerte ropa limpia, sigues sintiendo la presión en el pecho, la marca fría del metal contra tu piel. Es el peso residual de la responsabilidad y del horror. Te das cuenta de que nunca te quitas el uniforme del todo. La placa maldita ha dejado una huella en tu espíritu que no se borra con agua y jabón. Lo más inquietante es cuando te das cuenta de que el uniforme parece tener memoria. Al día siguiente, cuando te lo tienes que volver a poner, sientes una resistencia, una repulsión instintiva. Al tocar la tela, te vienen flashes de la escena anterior, olores y sensaciones que creías haber olvidado. Es como si la ropa te estuviera contando lo que sucedió mientras dormías, como si hubiera estado procesando la información por su cuenta en el armario oscuro. He conocido oficiales que han quemado sus uniformes viejos porque decían que atraían la mala suerte, que cada vez que se ponían esa camisa específica terminaban en situaciones de peligro extremo o en escenas macabras. Entiendes que somos recolectores de sombras. Nuestra ropa es el depósito de la basura psíquica de la ciudad. Y ese peso, amigo mío, se acumula año tras año, capa tras capa, hasta que un día sientes que ya no puedes levantarte de la cama porque la gravedad de todos esos crímenes te ha aplastado finalmente contra el colchón.
La placa no solo te identifica ante la ley, te marca ante la muerte como uno de sus sirvientes más fieles, y esa es una carga que dobla la espalda de los hombres más fuertes que he conocido, dejándolos vacíos y grises mucho antes de que les llegue la hora de retirarse. Crees que todo termina cuando entregas el informe, firmas la bitácora de salida y caminas hacia tu auto particular en el estacionamiento de la comisaría. Crees que el horror tiene un código postal que se queda delimitado por la cinta amarilla y que al cruzar esa frontera de plástico vuelves a ser un ciudadano normal con una vida normal. Pero esa es la mentira más piadosa que nos contamos para no perder la razón. La verdad, la que te muerde la nuca cuando intentas dormir, es que nunca regresas solo a casa. Siempre hay un pasajero. No hablo de alguien físico que se sube en el asiento trasero de tu coche, aunque a veces, cuando miras por el retrovisor en la autopista vacía, jurarías ver una sombra densa sentada allí, respirando en silencio. Hablo de algo que se te ha pegado a la piel, una estática, un residuo de la muerte que ha decidido que tú eres su nuevo vehículo de transporte. Has pasado tantas horas respirando el aire viciado de una escena del crimen que te has convertido en un portador, en un vector de contagio para una oscuridad que busca desesperadamente salir de esas 4 paredes manchadas de sangre. Conduces por la ciudad, ves las luces de las casas, la gente paseando a sus perros, la normalidad insultante del mundo que no sabe lo que tú has visto. Y sientes una desconexión total. Sientes que estás separado de ellos por un cristal sucio. Llegas a tu entrada, apagas el motor y te quedas ahí sentado en el silencio de tu propio coche, retrasando el momento de entrar. ¿Por qué? Porque sabes que en el momento en que abras la puerta de tu casa, vas a dejar entrar al pasajero. Sientes el peso en tus hombros, esa gravedad extra que no tenías cuando empezó el turno. Es la carga de los gritos que no se escucharon, de las miradas muertas que te clavaron sus ojos, de la vibración de los objetos malditos. Todo eso viaja contigo, adherido a tu aura como parásitos invisibles. Bajas del auto, caminas hacia tu puerta y al girar la llave sientes una resistencia, como si tu propia casa supiera que traes algo malo contigo y no quisiera dejarte pasar. Entras. Tu perro, que siempre te recibe moviendo la cola, se queda quieto en el pasillo, gruñendo bajito a un espacio vacío detrás de ti. Tus hijos o tu pareja te saludan, y cuando te abrazan, sientes una punzada de culpa, un terror frío de que les estés pasando esa negrura por ósmosis. Te metes en la ducha, frotas tu piel hasta que queda roja, intentando quitarte el olor a tabaco rancio, a sangre metálica, a miedo ajeno, pero el agua corre y el pasajero sigue ahí. Se sienta en el borde de la bañera, esperando. Se mete en tu cama, entre las sábanas, enfriando el colchón justo al lado tuyo. Cierras los ojos y vuelves a estar en la escena. Vuelves a ver el pasillo que se estira, vuelves a sentir el zumbido en los oídos. El pasajero no te deja olvidar. Te susurra las coordenadas del horror. Te repite los nombres de las víctimas. Te hace cuestionar cada sombra que se proyecta en tu propio dormitorio. Te das cuenta de que la escena del crimen no es un lugar físico que abandonas, es un estado de la existencia que te traga. El pasajero eres tú mismo, pero una versión de ti que ha sido irrevocablemente alterada, corrompida por la proximidad con el mal absoluto. Ya no eres el guardián, eres la extensión de la tragedia, y con el tiempo empiezas a notar que tu casa cambia. Los ruidos que escuchabas en el trabajo empiezan a sonar en tu cocina. Las cosas cambian de lugar. El frío te sigue. Has traído el trabajo a casa de la peor manera posible. Entiendes que no hay refugio, que la placa y el uniforme eran solo un disfraz, y que debajo de todo eso eres tan vulnerable como la víctima que encontraste en el suelo. El pasajero nunca se baja porque se ha fusionado contigo.
Ahora, cada vez que mires a la oscuridad te devolverá la mirada con tus propios ojos, y sabrás que la soledad real ya no existe para ti. Bienvenido al turno que nunca termina. Esta es la última confesión. La puerta que abriste esa noche nunca más se volverá a cerrar.